Eh, Mi nombre es Fernanda, pero también me acompañan Paula, Natalia, Lucila, eh, Andrea y Celeste. Y en el encuentro de hoy, en el que vamos a estar hablando sobre género y energía, nos van a estar acompañando Mora Laíño y Sofía Kloster. No me quiero extender demasiado, ellas van a estar charlando un ratito, nos van a estar contando algunas cosas. Mora Laíño es licenciada en Ciencias de la Comunicación, tiene una maestría en Gestión Ambiental y una especialización en género. Y Sofía Kloster es licenciada en Ciencias de la Comunicación, tiene un posgrado en Políticas Públicas y Cambio Climático, y es fundadora de AMES, que ahora nos va a estar contando de qué se trata. Antes de darle la palabra a ellas, les comentamos que los micrófonos van a estar desactivados por una cuestión de ruidos ambientales, pero no se priven de dejarnos preguntas, inquietudes o comentarios en el chat, que al final del encuentro las vamos a estar recopilando para poder seguir charlando en relación a esta temática que nos convoca hoy. Pero no olvidarme de nada, el encuentro lo vamos a estar grabando para después poderlo subir a las plataformas oficiales de la Secretaría de Ambiente. Y bueno, esperamos que disfruten de este encuentro. Le doy pie a Mora, no sé si estás por ahí, ¿estás lista? Estoy por acá, Bien. lista. Bueno, ¿cómo andás, Mora? Muy bien, gracias. Bien, bueno, no Gracias. sé si querés presentarte o, bueno, antes que nada también agradecerles, ¿no? por sumarse a esta iniciativa, a este primer encuentro que venimos organizando además desde hace un tiempo, así que estamos muy contentas de poder tenerlas acá. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me encanta estar compartiendo hoy este primer encuentro, de alguna manera inaugurando lo que va a ser esta serie de conversaciones, que seguro van a estar buenísimas y todas distintas y todas atrapantes. Así que contenta de estar compartiendo con Sofía, de estar con todo el equipo de APRA, que la verdad que hacen un laburazo las chicas. Así que muy contenta con eso, contenta también y celebrando que se extiendan estas conversaciones sobre ambiente y género, energía y género, todo lo que tiene que ver con el género, el impacto en distintos sectores. Son conversaciones que está bueno que estén, que se extiendan, que se sigan profundizando, así que siempre celebramos estos espacios, ¿no? Sobre mí, no, nada más que agregar. No tengo el título de maestría, entregué la tesis, pero todavía no la defendí. Bueno, Solamente eso. No sea cosa que alguien me acuse de está asumirme bien. maestranda sin serlo. Pero no, el Bien, resto, nada más para agregar sobre mi presentación. Si quieren, bien, comparto mi presentación, lo que preparé para hoy. Si buenísimo. les parece, comparto la pantalla. Sabemos que estamos en un momento de mucha virtualidad y mucha reunión y mucho Zoom y que estamos un poco agotados y agotadas, pero bueno, vamos a tratar de ponerle un poco de dinamismo, así que vamos a hacer lo posible porque sea algo bastante dinámico. Bien, Un poco mi idea de mi conversación o de mi participación de hoy es hacer como una breve introducción. Sofi va a estar ya metiéndose más de lleno con el tema de energía y género y sobre todo con su experiencia en AMES, que es recontra interesante para los que conocemos los que conocemos la organización. Eso lo va a estar contando Sofi, de las desigualdades de género en el sector. Así que mi idea, lo que pensé para este espacio, para este primer encuentro, es hacer una especie de introducción a por qué es importante y es necesario pensar la crisis ambiental y las problemáticas socioambientales en clave de género. Así que un poco vamos a estar hablando en este tiempito que tengo. Vamos a dar algunas conceptualizaciones en relación a qué es el género, al vínculo entre género y ambiente, porque es importante considerar la perspectiva de género, pero también el enfoque de interseccionalidad, que vamos a estar comentando de qué se trata. Vamos a hablar de las mujeres y otras identidades sexogenéricas, no solo como vulnerables frente a la crisis ambiental, sino también como agentes centrales en el cambio que necesitamos. Vamos a mostrar algunas cifras de la desigualdad, siempre está bueno sumar números que ayuden a ilustrar un poco la magnitud de la crisis ambiental, ecológica, sanitaria y climática que estamos atravesando, y si llegamos a tiempo, vamos a introducir un pequeño momento participativo para darle un poco más de dinamismo a la conversación. Bueno, una primera definición, una primera conceptualización que puede ser muy básica y quizás hasta algunos y algunas muy tonta, porque capaz que ya están súper familiarizados y familiarizadas con esta distinción, pero que me parece que es importante traer a la conversación, es entender qué es el género.
Se suele confundir género con sexo. El sexo refiere a las características biológicas, a los aspectos físicos, fisiológicos, anatómicos de las personas, es algo natural, es algo con lo que se nace. El género, por su parte, refiere o es una construcción social y cultural en un contexto determinado, que tiene sentido en un contexto determinado, y como tal refiere a roles, responsabilidades y oportunidades que la sociedad le atribuye a cada uno de los sexos. Es decir, una nace con una genitalidad y automáticamente la sociedad te atribuye determinado género y por lo tanto te atribuye determinadas expectativas, mandatos, roles que se supone que tenemos que cumplir. Pero lo interesante acá es esto de entender que esta construcción, como toda construcción social y cultural, así como es aprendida, se puede desaprender. Entonces, cuando decimos esto de construirnos, es un poco esto, decir, bueno, esto así es como así es como aprendimos, ¿no? Pero lo podemos desarmar, digamos, podemos pensarlo de otra manera en función de, una vez que visualizamos que hay desigualdades, bueno, desarmar esa construcción y pensar una construcción que sea más igualitaria y más justa. Es también, el género es una construcción social y cultural, pero también es una categoría de análisis, una herramienta metodológica que nos permite abordar distintos fenómenos sociales y ambientales, como por ejemplo el cambio climático, las problemáticas ambientales, con lo cual es una herramienta interesante para abordar problemáticas, porque permite eso, tener una mirada en función de determinadas desigualdades y desventajas que sufren algunos grupos. Bueno, dijimos esa construcción de género define estereotipos de género que se construyen justamente sobre esa diferencia sexual, e incluye valoraciones que son además ideas simplificadas sobre, en este caso, lo masculino y lo femenino, ¿no? Son abstracciones y ideas simplificadas. La perspectiva de género es una herramienta, también es una herramienta metodológica, una herramienta de análisis, que nos permite identificar la diferencia que existe entre los géneros en cuanto a los roles, actividades, necesidades y oportunidades, comprender que esas relaciones son en definitiva relaciones de poder o que esconden esferas de poder, digamos, que no son ingenuas esas relaciones, pero también nos permite, es una herramienta reparadora, ¿no? Cuando decimos ponerlos los lentes de género, son esos lentes que una vez que nos los ponemos lo vemos todo a través de esos lentes y por lo tanto también podemos reparar daños y desventajas que se han construido a lo largo de la historia y en determinado contexto histórico. ¿Qué más? El enfoque interseccional es también otra herramienta, así como la perspectiva de género o el enfoque interseccional es también otra herramienta metodológica, otra herramienta útil para el análisis y necesaria, que permite entender cómo esas múltiples desigualdades y discriminaciones no solo se dan en función del género, sino que se dan también en función de otros ejes identitarios, es decir, que el género interactúa con esos otros ejes, como la clase, la edad o la etnia, generando múltiples desigualdades y opresiones que influyen en el acceso a derechos y oportunidades. No es lo mismo ser una mujer, quizás es una obviedad, pero está bueno traerlo a la conversación, no es lo mismo ser una mujer blanca, de clase media de la ciudad de Buenos Aires, que ser una mujer en situación de vulnerabilidad, en una comunidad indígena, en la ruralidad. Entonces, cuando hablamos de los enfoques, el enfoque de género está buenísimo y es necesario, pero no es suficiente, porque hay otras múltiples opresiones que tienen que ver con estos otros ejes identitarios, que es importante que estén para realmente poder atacar las desigualdades o enfrentar las desigualdades y generar ya sea políticas, programas, proyectos más justos e igualitarios. Y ahora ya entrándonos más en el terreno de la charla de hoy, ¿por qué es importante, por qué es necesario e importante traer estos enfoques, tanto el enfoque interseccional como la perspectiva de género a la discusión o al análisis de la crisis ambiental y ecológica? Y bueno, porque esta crisis ambiental, también podemos hablar de decir el cambio climático o la crisis ecológica, no son neutrales al género ni a estos otros ejes. Se suele pensar mucho que el cambio climático, que la crisis climática nos afecta a todos y a todas de igual manera. La realidad es que no, porque no partimos del mismo punto de partida para hacerle frente a la crisis. Y eso tiene que ver con nudos estructurales de desigualdades. En este caso vamos a hablar, porque es el tema de hoy, de las mujeres y diversidades, y qué nudos o qué tipo de desigualdades se enfrentan que hacen
que interceden en las capacidades para enfrentar la crisis ambiental. Bueno, son muchas, pero yo elegí algunas porque la lista es muy extensa. Pero en principio, las mujeres y diversidades tienen menos acceso al crédito y a la tecnología, tienen menos autonomía económica y física, tienen menor acceso a bienes comunes y a recursos naturales como el agua, la energía, la tierra. Vamos a mostrar en un ratito algunos indicadores. Tienen menos posibilidades de acceder a la escolaridad. Estamos atravesando un fuerte proceso de feminización de la pobreza, en donde el 70% de las personas en situación de vulnerabilidad son mujeres. Tienen menos participación en los procesos de toma de decisión, y esto incluye los procesos de toma de decisión sobre la gestión ambiental, sobre el ambiente. También en esos ámbitos las mujeres estamos subrepresentadas en el momento de tomar decisiones sobre los rumbos que queremos en cuestiones ambientales y sociales. Y también por una división injusta, sexual del trabajo, y una organización injusta también de los cuidados, tenemos una sobrecarga en todo lo que son las tareas de cuidado domésticas, que a su vez sabemos bien, son no valoradas, son subvaloradas, o no están valoradas, son no remuneradas, son no reconocidas. Hay un estudio muy interesante que hizo el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, hace poquito, quizá lo conozcan, pero que de alguna manera lo que hizo es hacer una especie de análisis monetizando el trabajo de cuidado, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué pasaría si lo pensamos en función del aporte al PBI, ¿no? Si monetizamos y calculamos cuánto representa del PBI los trabajos de cuidados. Y efectivamente es el área que más representa un aporte al PBI, por encima de la industria y del comercio. Creo que era un 16%, ¿no? Para que tengamos de alguna manera la magnitud de lo que las tareas de cuidado, que en definitiva son las que sostienen la vida, representan en términos también económicos, porque el PBI no incluye una valoración monetaria sobre lo que implican los cuidados, pero evidentemente es enorme y por algo también lo incluye, ¿no? Porque así estamos también con muchas cosas por modificar en relación también al modelo de desarrollo y a la concepción económica que tenemos, ¿no? Pero bueno, ese ya es como otro tema. De alguna manera también me parecía que estaba bueno traer a la conversación esta idea un poco que hay de mostrar a las mujeres y a las diversidades como vulnerables al cambio climático, ¿no? Como personas que están en situación de desventaja, que por supuesto lo están por esto que mencionamos antes, pero también siempre me parece importante traer a la discusión que las mujeres y las diversidades son agentes centrales en el cambio que necesitamos. ¿Y por qué son agentes centrales? Justamente por los mismos roles y estereotipos de género que existen socialmente. Las mujeres tienen un lugar central en la organización de los cuidados, justamente por los roles, por la reproducción de esos roles y estereotipos de género. Tienen un rol central en la producción de alimentos, de agua, de energía, especialmente en contextos de ruralidad. Han tenido un lugar central históricamente y lo siguen teniendo hoy, lo podemos pensar justamente en este contexto pandémico, un lugar central en la defensa de los territorios y en la gobernanza de los recursos. Podemos pensarlo en el contexto, pero también podemos pensarlo en las luchas históricas por la defensa de los territorios, en contextos de avance de proyectos megamineros, el caso de la defensa del agua en Mendoza, el caso de la defensa en Chubut, el caso de la organización de mujeres que existe para poner un freno a la aplicación de agroquímicos. Hay mucho contexto ambiental en el cual las mujeres han estado, como se suele decir, y siguen estando en el frente de esas batallas, justamente porque algunas de esas habilidades feminizadas, o que se asocian tradicionalmente al mundo de lo femenino, tienen que ver con la construcción de lazos comunitarios, con la colaboración, con la empatía, con la solidaridad, con la acción colectiva. Entonces por eso también han tenido y tienen un lugar central, y también en relación, y acá lo pienso más en los contextos de ruralidad, pero han tenido y tienen un lugar central en la circulación del conocimiento tradicional vinculado al cuidado de los bienes naturales, ¿no? Un poco esto que les había comentado de ponerle números a las desigualdades, porque siempre los números ayudan y ayudan a visibilizar lo que tenemos por delante y el gran desafío que tenemos por delante de lucha y de reivindicación y de lograr mayor igualdad en los distintos sectores. Yo elegí algunos de los sectores, pero también hay otros. En este caso, bueno, en el área de las tareas domésticas y de cuidados, el 76% de las actividades, tareas domésticas y de cuidados
en Argentina es desarrollado por mujeres. Esto es parte de la encuesta permanente de hogares del INDEC. Las mujeres en promedio destinan el doble de horas, en Argentina estoy hablando, a las tareas de cuidado, que los varones, y además, como dijimos, son tareas que están invisibilizadas, no valoradas y no reconocidas socialmente. En relación a la pobreza energética, no hay mucho estudiado, la realidad es que no hay mucho estudiado en Argentina, pero hay unos análisis interesantes. Hay uno que es de Rodrigo Durán, que es el que yo cito acá, pero también hay dos chicas que entiendo que van a estar participando en uno de los conversatorios, así que no voy a spoilear ni a colgarme de sus cifras, pero está bueno que en algún momento las escuchen, porque es muy interesante el análisis que hacen. Ellas hacen un análisis sobre la pobreza energética, cómo influye en las tareas de cuidado, en el tiempo que destinan las mujeres a las tareas de cuidado en ámbitos urbanos. Y Rodrigo Durán, que es el que yo cito acá, hace un análisis sobre cómo afecta la pobreza energética en los hogares de Argentina, y estima esto, que el 60% de los hogares que están en situación de pobreza energética están a cargo de mujeres, y que a medida que más pobreza energética existe o más se profundiza, bueno, más mujeres están a cargo de esos hogares. O sea que ahí el núcleo duro de hogares en situación de pobreza energética está encabezado por mujeres. En relación al acceso al agua, más de 7 millones de personas no acceden en Argentina hoy en día a agua de red, agua de red, y 2,4 millones de personas tienen que caminar para obtener agua de red. Esto nos parece, ¿no? Las que vivimos en un ámbito urbano y solo nos cuesta abrir la canilla, nos parece todavía un poco lejano, ¿no? Pero es una problemática que existe, y en este sentido las mujeres son las que desempeñan esa tarea de ir a buscar el agua, en general, no siempre, pero en general, y es una tarea que les demanda de 4 a 6 horas diarias, y también está calculado que las mujeres, los hogares en donde existe este tipo de falta de acceso al agua, las mujeres tienen una sobrecarga, obviamente, de las tareas de cuidado, de las tareas en general, porque pensemos en lavar la ropa, en lavar los platos, en lo que sea, tienen una sobrecarga de horas en realizar estas tareas por la falta de acceso al agua. Y en relación a la producción, al acceso a la tierra y a la producción de alimentos, también llama mucho la atención los números, ¿no? Porque en los países en desarrollo, todo esto que yo estoy tirando cifras, son cifras todas sacadas de distintos organismos, digamos, la FAO, el estudio de Rodrigo Durán, el INDEC, lo del acceso al agua, es una chica que se llama Paula Juárez, que es investigadora, son todos números que se basan en investigaciones científicas. En términos de acceso a la tierra y de producción de alimentos, en los países en vías de desarrollo, el 43% de la producción agrícola, el 43% de mujeres participa de las distintas producciones agrícolas, o sea, casi la mitad. Solemos pensar que en general es un ámbito masculino, no. Lo que pasa es que las mujeres también están invisibilizadas en ese sector. Casi la mitad de la mano de obra agrícola son mujeres, sin embargo, solo el 16% de las mujeres son dueñas de la tierra, acceden a un 10% solo de financiamiento y a un 5% de asistencia técnica, ¿no? Para que tengamos en cuenta las desventajas que existen en términos de acceso y producción de alimentos, y sin embargo sabemos que ocupan un rol central en la producción de alimentos y en el cuidado de la tierra, ¿no? O sea, cómo estas desigualdades nos llaman más la atención sabiendo el rol central que ocupan las mujeres. Digo las mujeres porque otra gran deuda que tenemos es generar indicadores de género que no sean binarios. Todavía los indicadores de género en todos estos sectores son binarios, hablan de mujeres y varones, entonces una de alguna manera tiene que terminar reproduciendo ese discurso, digamos. Lo interesante sería avanzar en otro tipo de indicadores, pero bueno, por ahora es lo que tenemos. Bueno, esto es, ya vamos acercándonos más al final, un poco cómo se retroalimenta, cómo se vinculan las afectaciones del cambio climático, de la crisis ambiental, con las desigualdades de género. Sabemos que el cambio climático, los eventos climáticos tienden a aumentar la temperatura, las sequías y las tormentas, y eso en general provoca una pérdida de ingresos y de medios de subsistencia en las mujeres, y aumentan también la competencia por recursos que empiezan a ser escasos, y la sobrecarga, como dijimos, de trabajo no remunerado, y a su vez ese acceso desigual de las mujeres, como pasa en el caso, por ejemplo, de la tierra, de la producción de alimentos, a recursos naturales, a recursos financieros y a ingresos económicos, limita a su vez la posibilidad de hacer
frente al, no diría potencial, diría actual y emergente impacto que trae la pandemia y que se agudiza también con el cambio climático, o que trae el cambio climático y que en realidad se agudiza con la pandemia, ¿no? Como hay como un círculo ahí vicioso en donde si no podemos generar condiciones más igualitarias, bueno, vamos a estar siempre en este círculo de tener menor capacidad, entonces que a las mujeres les afecte más la crisis ambiental y así se siga retroalimentando. Y ya vamos terminando, pero un poco al igual que Sofía, venimos del palo, del ámbito de la comunicación, somos comunicadoras, siempre a mí me parece que está bueno pensarlo en términos de relatos que están presentes y de relatos que todavía no aparecen y que está bueno que aparezcan con más fuerza y que traigamos, como en este caso, como es en este caso de esta conversación, de que traigamos, de que instalemos más fuerte, ¿no? Solemos pensar que y se escucha mucho la necesidad de descarbonizar, de llegar a la carbono neutralidad, de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, todas cosas que son sumamente necesarias y urgentes, pero quizás falta todavía esto de vincular con mayor énfasis la crisis ambiental y climática con la afectación y con el acceso, con la falta de acceso a derechos humanos, ¿no? Eso todavía sigue siendo un desafío. Pensamos que en algún punto las soluciones tecnológicas son las que nos van a salvar, las que van a salvarnos de este horizonte que parece ya catastrófico, pero la realidad es que si no modificamos, y esto ya lo dijo Fernanda al principio en la introducción, si no modificamos la manera en que nos vinculamos, si no modificamos nuestra relación con la naturaleza, si no cuestionamos los modelos de desarrollo, si no cuestionamos el desarrollo entendido solamente como crecimiento económico y no como bienestar social, bueno, difícilmente la tecnología nos va a salvar y esto, nada, va a terminar mal de alguna manera. Por eso creo que la perspectiva de género es importante porque justamente lo que ayuda es a vincularlo con los derechos humanos, a pensarlo el impacto en personas. Ya no más dibujar, cuando pensamos en cambio climático, el osito polar derritiéndose en el glaciar, ¿no? Que es una imagen muy recurrente. Pensemos que los grupos que peor la están pasando son los que la están sufriendo más y los que tienen menos recursos y posibilidades para hacer frente a esto. Entonces, bueno, es una cuestión también de cuestionar, es un tema también de cuestionar y de problematizar las desigualdades en la distribución de ingresos, las desigualdades sociales, hay que empezar como a cuestionarlo todo en general, y traer alternativas también. Bueno, por último traje un pequeño textual de Yoyo Herrero, que es una ecofeminista española que a mí me gusta, que dice: el territorio y el cuerpo de las mujeres son el campo de batalla y de resistencia, nuestra prioridad es poner en el centro la vida, no solo la nuestra, sino la de una humanidad que naufraga. Esta idea de empezar a poner en el centro la sostenibilidad de la vida, que en general está a cargo de su mayoría por mujeres, no la sostenibilidad del capital, la sostenibilidad de la vida, que es lo que hace que estemos acá y que podamos compartir hoy, por ejemplo, esta conversación. No sé cómo estoy de tiempo, igual ya está. Este es una pequeña propuesta participativa y dinámica que traje hoy para compartirles. Pueden entrar en ese link, ingresar el código que aparece ahí y contestar esto. ¿Por qué cuesta todavía? ¿Por qué piensan que todavía cuesta comprender el vínculo entre género y ambiente, género y cambio climático? Y les doy un ratito si quieren, para contestar. Lo que yo debería hacer es dejar de compartir, me parece. Dale, ahí copiaron el link en el chat, así es más fácil para poder acceder. Sí, así que lo juntan de ahí y damos unos minutitos, dale. Y sumando a todo lo que hablaba Mora, acá Silvia nos comenta en el chat que la participación de las tareas de cuidado en el PBI representó un 17% por encima de industria y comercio. Buenísimo. Bueno, sí, claro, para que veamos que es el sector que más aporta. Por eso también hay que cuestionar el índice del PBI, porque el índice del PBI deja fuera a las tareas de cuidado, al trabajo de cuidado, y también deja fuera a las externalidades ambientales, no entran en la cuenta. Porque si entraran, nosotros seríamos más que deudores, más que una deuda externa, seríamos acreedores por todos los bienes comunes que pusimos para que otros países generen riqueza. Pero bueno, ya es como un tema más político que no corresponde a la charla de hoy, pero sí.
Bien, buenísimo. Yo, nada, me pareció súper interesante todo lo que trajiste hoy, estoy súper agradecida porque la verdad que me resulta muy enriquecedor, ¿no? Me fui anotando algunas cosas, tomé nota, tomé apuntes de lo que fuiste diciendo, la verdad que me suma un montón. Y tengo por ahí para hacerte dos preguntitas que se me ocurrieron, pero no sé si quizás ya están los resultados del Menti y te las hago después. A ver, voy a dejar de compartir y a investigar qué pasa en mi pantalla. Ahí dejé de compartir, ¿no? Sí. Bueno, ahí veo que están votando. Sigue votando gente, ¿eh? Ah, bueno, esperamos un cachito más entonces. Estamos bien de tiempo. Sí. Ah, pero puedo ir compartiendo ya. A ver. Dale, de una. Esperen. Si quieren podemos ver cómo está ahora y después cuando terminamos la charla vemos si alguien más votó y cómo quedó. Dale. Genial. ¿Lo ven ahí? Sí, se ve. ¿Querés contar? La propuesta era contestar por qué consideran que todavía nos cuesta en general comprender el vínculo entre género y ambiente. Y las opciones eran desconocimiento, falta de sensibilización sobre el tema, falta de indicadores, falta de información científica, limitada participación de las mujeres y diversidades en lugares de toma de decisión, o preferimos mirar para otro lado. Y la mayoría, por ahora bastante ampliamente, respondió que hay un desconocimiento, una falta de sensibilización sobre el tema. Bueno, así que más que nunca tiene sentido que APRA, que las chicas organicen este tipo de encuentros, ¿no? Porque si hay algo que ayuda a sensibilizar son estas charlas. Así que muy buena promoción para APRA. Bueno, sí, gracias. No estaba planeado esto, quiero que sepan. No, bueno, muchísimas gracias, Mora. Si querés podés dejar de compartir pantalla. No sé si hay alguna pregunta o comentario en el chat, pero si querés, nada, de todo esto que anoté, se me ocurría, primero que me pareció súper interesante el concepto de interseccionalidad que trajiste, ¿no? Y lo vinculé automáticamente con uno de los datos que nos diste sobre acceso al agua, que muchas veces cuando se piensa en sequías, por ejemplo, falta de acceso al agua, se piensa en zonas áridas, ¿no? Es como la primera imagen que se nos viene a la cabeza, pero bueno, sin irnos más lejos, en los barrios más vulnerables, mismo de la ciudad de Buenos Aires, estas problemáticas socioambientales perjudican y cómo eso afecta, ¿no? a las mujeres de estos barrios. Y la pregunta que te quería hacer en realidad es, teniendo en cuenta que estamos atravesando esta pandemia, ¿no? Ya hace un tiempo, espero que no por mucho más, pero teniendo en cuenta que la pandemia también es una problemática socioambiental que está estrechamente vinculada con la alteración de los ecosistemas, ¿no? Con esto de la extracción de recursos naturales o bienes comunes, y cómo eso también luego lo vemos reflejado hacia el interior de nuestros hogares en cómo se ve reflejado hoy o cómo impacta en las características de la vida cotidiana de las mujeres. No sé si se entiende la pregunta. Sí, a ver, yo creo que hay muchos puntos, obviamente, que están vinculadas, como vos decís, la pandemia con la crisis ambiental y ecológica, pero me parece que todavía en el imaginario social está como esta idea de que como que la pandemia nos puso de frente la necesidad de actuar ahora, ¿no? Como esto es ahora, hay que actuar, sea tomando medidas preventivas, como está pasando ahora, preparándonos, generando protocolos, bueno, con todas las medidas que están apareciendo, necesidad de actuar de manera urgente. Y la crisis ambiental todavía en el imaginario parece que es algo todavía lejano, ¿no? Como, bueno, tenemos como una ventana de oportunidad bastante larga. Y la realidad es que la ventana de oportunidad es muy corta. En eso me parece que las crisis tienen como una diferencia. En relación a la afectación sobre las mujeres, bueno, me parece que la pandemia puso también de frente la importancia de los cuidados, ¿no? La importancia de los cuidados y quiénes son las que desempeñan esos cuidados. Todos los indicadores de desigualdad de género se potenciaron con la pandemia, todos. Pueden leer informes del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de Desarrollo Social. Todos los indicadores de desigualdad de género se empeoraron, se agudizaron. Todo lo que tiene que ver porque las mujeres
duplicaron su carga de tarea, incluso lo podemos pensar las mujeres convertidas en docentes, las mujeres en los barrios en mayor situación de vulnerabilidad, sosteniendo los comedores comunitarios, que en general están representados o sostenidos por mujeres, y bueno, eso de alguna manera ayuda a decir, bueno, la sostenibilidad de la vida tiene que estar en un lugar central, y cuando abordamos la crisis ambiental, bueno, traer esto del lugar que han desempeñado y que desempeñan las mujeres, recuperarlo, el lugar que desempeñan en la pandemia, y decir, bueno, en la crisis ambiental también son centrales en la lucha. Me parece que puede ir por ese lado. Bien, buenísimo. Sí, súper interesante. Sí, me parece que va por ahí. Y bueno, estaría bueno después poder investigar un poco sobre todos estos datos, ¿no?, que traes, los indicadores, ¿no? Después otra pregunta que se me había ocurrido, no la tengo bien formulada porque la escribí así muy apurada, pero tiene que ver, cuando hablabas esto de mujeres, digamos, diferenciar, ¿no?, como la vulnerabilidad de las mujeres y visibilizarlas como agentes de cambio. Pero pensaba que al mismo tiempo, al visibilizar a las mujeres como agentes de cambio, como defensoras del ambiente, muchas veces terminamos reproduciendo, ¿no?, al mismo tiempo estos estereotipos, estas desigualdades, ¿no?, como nuevamente las mujeres defendiendo, cuidando. Entonces, ¿cómo salir de ese círculo vicioso? No sé si podés iluminarme. Sí. No, bueno, iluminar no tanto como iluminar. No, me quedé pensando que esto de las mujeres como vulnerables, bueno, digamos, esa vulnerabilidad también es construida, no es que las mujeres somos vulnerables. Esa vulnerabilidad es construida en función a los roles, a los mandatos y a los estereotipos de género que existen en la sociedad. Y por lo tanto tenemos menos herramientas somos vulneradas, dicen por ahí, claro, tal cual, no es que somos vulnerables, estamos en una situación de mayor vulnerabilidad porque somos vulneradas también en nuestros derechos y en nuestras oportunidades. Y en relación no, bueno, cuando pienso en las mujeres como agentes de cambio, la idea no es como, bueno, como las mujeres tienen un lugar central en los cuidados, seguir reproduciendo ese lugar, sino decir, bueno, este lugar central que la sociedad nos da en los cuidados hace que podamos generar estrategias distintas y muy necesarias y valoradas en la lucha frente al cambio climático, por ejemplo, en una política pública, ¿no? Una política pública que desde su diseño, desde su implementación, desde su estrategia, desde su monitoreo, no incorpore la visión de las mujeres y diversidades, en términos que son visiones diferentes, o diferenciales, bueno, es una política pública que va a ser ciega también a esas desigualdades. Entonces, no es como seguir reproduciendo estereotipos, sino aprovechar determinadas características diferenciales para sumar a las estrategias, para aportar. Bien, genial, no sé gracias. Si va por ese lado. Y, perdón, ¿cómo? No sé si va por ese lado la pregunta. Sí, no, me parece que está buenísimo. Y bueno, antes de darle pie a Sofi, dos cositas más quería agregar. Una, que recién nombraste el concepto de sostenibilidad de la vida, que me parece que no está incluido en la presentación, si estaba, perdón, pero quizás podés explicar brevemente qué es para quienes no conocen el término. No, bueno, en realidad la sostenibilidad de la vida es todo lo que hablamos hoy, tiene que ver con esto, con poner en el centro de la vida a los cuidados en el sentido amplio, no solo al trabajo doméstico. Cuando hablamos de cuidados, hablamos del cuidado de una persona enferma, de una persona mayor, de un familiar, el cuidado comunitario, ¿no? El pensarnos en un contexto de comunidad, eso es la sostenibilidad de la vida, es lo que hace que todo se pueda sostener, que la economía funcione, que la vida funcione, que eso es como de alguna manera un concepto opuesto a la sostenibilidad del capital, ¿no? Que es lo que solemos tener más presentes, la necesidad de generar cada vez más ingresos y más dinero. Bueno, no, en realidad lo que tenemos que cuidar es que esa sostenibilidad de la vida se vea, digamos, sea valorizada y sea reconocida, y ahí es donde tienen un lugar central las mujeres y diversidades. Eso es un poco lo de la sostenibilidad de la vida. Bien, buenísimo, muchas gracias. Y antes de darle pie a Sofi, lo último, si la gente, el público, quiere leer más sobre esta temática, ¿qué bibliografía, artículos breves recomendaría? Yo sé que hace poco te voy a hacer propaganda acá a vos ahora.
hace poco publicaste o salió publicado un artículo tuyo en la revista de Farm, ¿no? Si querés hacerle propaganda a eso o recomendar otras lecturas. A ver, depende el enfoque que busquen, porque si es un enfoque más científico, bueno, ahí los informes del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, tienen un grupo de género y están empezando a incorporan la perspectiva de género desde hace un tiempo en todos los informes que hacen, ¿no? Entonces, eso es como de corte más científico. Si quieren algo más teórico, bueno, todo lo que es el ecofeminismo, desde Vandana Shiva en adelante, hay mucho sobre ecofeminismo. Después hay todo un ámbito de normativa internacional, desde el Acuerdo de París, todos los acuerdos que existen de la Convención Marco de Naciones Unidas por el Cambio Climático y todos los acuerdos que han existido también a nivel regional, incluso el Acuerdo de Escazú tiene una mirada de género y ambiente. Entonces hay todo otro campo, si hay más del ámbito del derecho o de la justicia ambiental y de género, bueno, tiene todo ese recorrido también. Es como depende del enfoque, ¿no?, que se le quiera dar. No sé si se me ocurre. Y después ahí hay como informes de acuerdo, todo lo que es la CEPAL a nivel regional también. Hay un análisis muy interesante de autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes, que tiene un apartado sobre cambio climático. Y después informes, notas, qué sé yo, revista Anfibia, que a cada tanto tiene algo como más periodístico. Ahí como, depende del enfoque, pero hay. Bien, buenísimo. Empieza a ver cada vez más. Bueno, muchísimas gracias, Mora. Si te parece, ahora le damos pie a Sofi, si estás por ahí, Sofi, que ella nos va a contar algunas otras cosas. Les vuelvo a decir que pueden hacer preguntas y comentarios en el chat, que después las vamos a estar leyendo. Sofi, cuando quieras. Vale, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha bien? ¿Me ven bien? Vale, fuerte y claro. Todo perfecto. Jorge, avísenme porque estoy traumada que se me va la señal en cualquier momento, porfa. Es un trauma muy general en este contexto. Vale. Bueno, encantada, primero agradecida, chicas, por la invitación, encantada de estar compartiendo esta charla con Mora y estar iniciando esta serie de conversaciones relacionando el género con el ambiente, que me parece alucinante y me parece que es parte de este cambio estructural que estamos tratando de llevar a cabo, por ejemplo, este tipo de conversaciones. Así que desde ese primer lugar me parece fantástico. Estoy súper contenta que hay algún que otro varón por aquí en la sala, que no solo somos mujeres. La verdad es que a medida que Mora iba hablando se me iban despertando muchísimas cosas. Cuando comenzamos hablando de la temática de género, una de las primeras cosas que se me vino a la cabeza relacionado con lo que decía Mora es que la cuestión de género quizás es la desigualdad más perversa dentro de las desigualdades que podemos encontrar en nuestro mundo, porque justamente no tiene ningún tipo de prurito de meterse con raza, etnia, religión, color, tamaño, lo que sea, ¿no? Digamos. Y cuando hablábamos del cambio climático, creo que uno de los grandes problemas, y eso creo que nos compete, Mora, es que el cambio climático, no sé tú qué opinas, me puedes interrumpir las veces que tú quieras, está muy asociado a un problema científico-tecnológico, como también dejaste entrever, y como que pierde por ahí su cualidad humana el problema del cambio climático. Entonces ahí es donde empiezan, me parece, las fallas a la hora de ver las posibles soluciones, porque justamente acentúa las desigualdades ya instaladas, por tanto, acentúa lo que es la desigualdad de género, y si seguimos disociando el problema de cambio climático como un problema tecnológico-científico, seguimos pensando que la solución va por ahí, como vos bien decías antes, ¿no? Entonces es como que empezamos a disociar el problema y nos lavamos las manos. Por eso cuando hiciste el Menti, recién la encuesta, también estaba entre que una de las respuestas podría ser la 1, que falta la sensibilización, pero también está el que por ahí damos vuelta a la cara, ¿no? Que no queremos por ahí hacernos cargo de lo que nos compete. En el marco de todo eso, digamos, creo que la charla que acaba de dar Mora puede brindarme a mí los fundamentos para yo presentar a la Asociación de Mujeres en Energías Sustentables, de la cual formo parte y soy responsable de comunicación ahora, porque justamente creo que es lo que viene a hacer AMES dentro de lo que es el ámbito de la energía, que lo que intenta hacer es tratar de promover un poco más la participación de la mujer en el sector. Así que si les parece, y para no extenderme en demasía, porque podría hablar horas
contentísima. Les voy a compartir pantalla. Ya me confirman ustedes si lo pueden ver correctamente. Un momento. ¿Lo ven bien? Sí, perfecto. Sí, se ve. Bueno, con ustedes, AMES Argentina. Esta es una presentación del año pasado, pero que la tomé porque justamente lo que viene a hacer es traerme muchas cifras. Tampoco los quiero matar a cifras, porque un poco ya estuvo planteando el panorama Mora, pero que me viene a dar un poco de sustento y fundamentación de la razón de ser de esta organización. Y no estoy pudiendo pasar la hoja, así que esto está buenísimo. Esto me está encantando, así que si me permiten voy a salir de pantalla un minuto y voy a tratar de ver qué es lo que está sucediendo, ¿vale? Tranquila, sí, te esperamos. Y en su defecto lo voy a dejar así, ¿vale? Porque no sé qué está sucediendo con el... ¿Vale? Bien. Dale. Bueno, perfecto. AMES. AMES nace alrededor de 2017 como una idea colaborativa público-privada entre 3 mujeres. Una era yo, que lo que estábamos viendo en el sector energético era que cada vez que íbamos a los eventos sobre energía, las mujeres éramos 5, como un montón, dentro de 100 hombres más o menos. Entonces así empezó un poco la curiosidad y las ganas de empezar a promover la participación de la mujer, por eso la misión que pueden ver ahí. La idea es liderar dentro de lo que es el sector de las energías sustentables lo que llamamos la equidad de género. Tenemos la igualdad de género y tenemos la equidad de género. La equidad como para venir a tratar de poner en iguales condiciones hombres y mujeres, iguales derechos sin condición de género, y tratar de ponernos un poco, digamos, como al mismo nivel, ¿no? Venimos como retrasados históricamente en cuestiones de derechos, entonces tenemos que ponernos un poquito a la altura, diría yo. Nosotros trabajamos en comisiones, estas son un poco las comisiones, aquellas o aquellos interesados en saber más, no duden en escribirme, no tengo ningún problema y les contamos un poco más, pero para que entiendan que este grupo de mujeres está trabajando de una manera como muy organizada, y cuando digo muy organizada me refiero a que somos un grupo de profesionales con mucha vocación por lo que estamos haciendo. Y para que se den una idea, por ejemplo, cuando hablábamos de números anteriormente, AMES estuvo liderando el año pasado, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, una encuesta nacional sobre la participación de la mujer en el sector energético en la Argentina, sobre todo en el de la generación eléctrica, y en breve vamos a tener noticias y les vamos a poder contar un poco el informe, digamos, el resultado final. Un informe que va a dar cuenta de datos duros, pero que también va a dar cuenta de la percepción de la mujer en las empresas de generación de energía eléctrica. Un poco contándoles los que les decía antes, aquí tengo algunos números y también tomo, digamos, los objetivos de desarrollo sostenible, Acuerdo de París, cambio climático, y aquí les puedo traer algunos datos. Para mí el más crucial y el más significativo, el que más me ha llamado siempre la atención, es que a nivel mundial las mujeres ganamos solamente 77 centavos por cada dólar que ganan los hombres haciendo el mismo trabajo. Esto realmente, si nos ponemos a pensar y hacer las cuentas y cuánto en nuestro periodo de vida podemos trabajar y cuántos sueldos podemos ganar por el mismo laburo, realmente a mí me resulta muy significativo. Inclusive si se ponen a pensar, el IPCC, es decir, el Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático, hace poco hizo un informe también sobre género, en el que expresaba que las mujeres solamente somos dueñas, del 1% de las propiedades del mundo. Entonces, el resto del 99%, imagínense de quiénes son. Después lo que es, aquí les traje también unos datos del INDEC, pero creo que un poco ya Mora les estuvo adelantando bastante, respecto a lo que es el desempeño en el empleo privado, respecto a lo que es el empleo público y respecto a lo que es la feminización de los sectores de los cuidados, que es lo que también nos contaba un poco Mora. Al respecto, hago una nota al pie, porque recién, Fernanda, vos comentabas y preguntabas, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer nosotras también para salir de estos sesgos, ¿no? De los que también somos parte. El otro día escuchaba una charla muy interesante sobre género y en el que, digamos, la disertante hacía mención a que nosotras somos consideradas como profesionales cuando somos mujeres multitasking, es decir, somos madres, somos mujeres, somos profesionales, somos femeninas, nos cuidamos, somos flacas y ahí representamos lo que la mujer, o sea, lo que la sociedad espera que la mujer sea. Entonces quizás si nosotras empezamos a dejar
de actuar en pos de ser esa mujer multitasking que la sociedad espera que seamos, quizás también estamos colaborando a desmitificar un poco estos estereotipos, ¿no? Bueno, aquí sigo con datos del INDEC, y una de las cosas que también nos impacta a nosotras como mujeres es la cuestión de la maternidad. Dentro de AMES tenemos una discusión hermosa, un debate divino acerca de la maternidad, cómo llevar la maternidad, cómo considerar la maternidad. Bueno, hay un poco de aguas divididas y eso enriquece bastante a lo que es la organización. Pero no hay dudas de que la mujer tiene un ciclo de vida y que si decide ser madre, sale de lo que es el mercado laboral por un tiempo y cuando vuelve ha perdido experiencia para lo que son, por ejemplo, por ahí las corporaciones o inclusive lo que es la administración pública, antigüedad, y se ha dejado de capacitar, o por lo menos no se ha capacitado al ritmo de lo que se puede llegar a capacitar un varón tipo que constituye una familia tipo, ¿no? Y cuando digo tipo, digo que el hombre proveedor o la mujer profesional, pero que también se dedica a la maternidad y está en casa. Bueno, la cuestión de la normativa vigente, me parece que estamos haciendo unos pasos agigantados en este último tiempo respecto a lo que paridad o equidad de género respecta. Y aquí también tenemos debates dentro de AMES respecto, por ejemplo, a lo que es la cuestión de cupo. Al respecto, les recomiendo al que le interese, a la que le interese, que miren, hay una serie danesa que se llama Borgen, muy interesante, y que tocan la cuestión de cupo respecto a, bueno, esto que decía yo al principio, ¿no? Si necesitamos ponernos como, venimos con el caballo cansado y venimos atrás en cuestión de derechos, la ley de cupo quizás nos ayuda a igualar esas oportunidades de las que estábamos hablando al comienzo. Entonces, en ese sentido, quizá la ley de cupo, antes de resistirnos al posible cambio de lo que puede significar, está bueno dar una oportunidad, una leída. No sé, Mora, quizás tú tengas opinión también al respecto. Respecto a lo que es también la ley Micaela, también muy reciente, Mora también mencionó lo que es el acuerdo de Escazú, también muy interesante para quien le interese las cuestiones políticas ambientales y género, muy interesante para ver. Y aquí nos metemos con la que es la situación de la mujer en lo que es energía exclusivamente. Como verán, los datos que están viendo en este momento están desactualizados. No hay datos actuales que podamos quizás utilizar de manera tan genérica como los que acabamos de volcar aquí. Por eso también la importancia de lo que creo hemos conseguido con AMES de realizar este estudio a nivel nacional, porque no teníamos noción de la participación de la mujer en el sector energético. Aquí vale una aclaración. Cuando hablamos del sector energético y cuando hablamos de mujeres en el sector de las energías sustentables, hablamos de la sustentabilidad y nosotros damos lugar tanto a la sustentabilidad dentro de lo que son las energías renovables, pero también le damos el changüí, por decirlo de alguna manera, a, digamos, buscar la sustentabilidad en aquellas energías quizá que son las fósiles, ¿no? Oil and gas, por ejemplo. Y en ese sentido, me parece muy interesante pensar la sustentabilidad también en términos de equidad, y quizá las industrias, y ahí se nota muchísimo, de lo que son oil and gas, se diferencia un montón de lo que son las energías renovables, en el sentido de que las renovables, al ser quizá energías, pongámosle, más modernas, vienen con estructuras organizativas más horizontales, que promueven un poco más la participación de la mujer que las viejas organizaciones y estructuras verticales de lo que son el oil and gas, por ser las más antiguas. A lo que voy, quizá las renovables vienen un poquito más ayornadas, ¿sí? Bueno, aquí lo que ven, tenemos datos del Banco Interamericano de Desarrollo, lo que es la brecha de la participación del hombre y de la mujer es de un 26%, después tenemos de Ernst & Young del 2016, lo que son los cargos ejecutivos apenas representamos un 5%, y después energías renovables, nuestra participación es del 32%, pero dentro de lo que es la participación tenemos un 28% de los que es las carreras STEM, lo que, digamos, más ciencia, tecnología, matemática, ingeniería, y miren, a mí no me sorprende el resto de nuestra participación dentro de las energías renovables son directamente participaciones no STEM o administrativas. Por último, no sé si ustedes conocen y han conocido lo que es el programa Renovar, que fue el Perdón, programa Sofi, de que te promoción de energías interrumpa, renovables. Sí. Perdón,
¿Podés explicar qué es STEM, por favor? Sí, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Digamos, es la sigla que integra, digamos, esas 4 carreras. Entonces, cuando nosotras quizás desde AMES hablamos de lograr mayor participación dentro de lo que son las carreras STEM, es porque son carreras que antiguamente, históricamente, son carreras que se promocionan para el sector de los varones. Entonces, de hecho hay muchas campañas y cada vez más acerca de la participación de las mujeres, por ejemplo, en ingeniería. Hay una campaña muy bonita que se las recomiendo que se llama Yo también quiero ser ingeniera. Pero, y me sirve tu stop, Fernanda, cuando conversábamos esto en su momento con Mora en el backstage hace un tiempo, ella me decía con justa razón que tampoco se trata de que listo, consigamos un mayor porcentaje en carreras STEM y vamos a dar por sentado que hemos logrado nuestro objetivo. No, esto es un signo, un símbolo apenas de un cambio un poco más grande, es una punta del iceberg, como decimos, ¿no? Esto es una punta del iceberg de un fenómeno más grande que habla de una desigualdad, como dijimos en su momento, transversal a todos los sectores, y que no distingue absolutamente ningún tipo de raza ni color, ¿no? Entonces está bueno también pensar que la cuestión no es tampoco, digamos, la misión no se termina con el 100% de las mujeres en STEM, idealmente, no, porque realmente necesitamos que ese porcentaje de mujeres en STEM estén promoviendo una mirada equitativa de la mujer dentro de lo que es el sector. A veces somos nosotras las propias mujeres las que actuamos en contra de nuestros propios intereses sin darnos cuenta, arrastradas por la política cultural general. Entonces la mirada crítica, esto de desmitificar, en este sentido Mora me va a entender cuando hablo de Roland Barthes y sacarnos un poco, sacar los mitos que tenemos en la sociedad, tener una mirada más crítica. Yo suelo decir que somos tan críticos con tantas cosas y hay fenómenos que se nos pasan por al lado y preferimos mirarnos o darnos la vuelta, que realmente la verdad el esfuerzo por entender un poco más qué es lo que nos pasa como mujeres y que los hombres también se incorporen en esa conversación, me parece que puede tener resultados sumamente significativos. Y bueno, ahora Sí, lo que un les minutito, conté. antes de que sigas, fíjate si le puedes poner la crucecita esa que dice presentación, porque está tapando el título para cuando lo estamos viendo. ¿Ahí lo ven? Entonces, claro, pero vos tenés un cuadrito que dice presentación, reanudar presentación, que es blanquito, que está Ah, justo sí, arriba del título. Si lo tenés podés poner la crucecita, razón. así lo pueden leer bien. Tenés razón, si me responde el mouse lo haré, no me estaría respondiendo el mouse. Estoy girando por todos lados en falso, chicas. Bueno, lo que dice ahí es situación global de la mujer en el sector, ¿sí? Gracias, Sofía. Por favor, disculpen lo root de la cuestión. Y bueno, respecto a lo que es el programa Renovar, que es el programa de energías renovables de la Nación, que se instauró también en el 2017, ya estamos con el Renovar 3, son proyectos eólicos, solares, de biomasa, de biogás y pequeños aprovechamientos hidroeléctricos en todo el país, de los cuales tenemos más de 200 proyectos ya en funcionamiento, inyectando a la red. No sé de dónde nos estarán acompañando quienes nos están acompañando, pero quizás conocen algún proyecto eólico, algún parque solar cerca nuevo. Bueno, seguramente esté formando parte de lo que es este programa que se llama Renovar, que fue implementado por el Estado hace 3 años atrás y que sigue en curso, ¿no? Bueno, en promedio, digamos, la encuesta que se dio para el Renovar era que las empresas esperaban contratar a una mujer por cada 8 empleos en la etapa de construcción y una cada 5 en los procesos de operación y mantenimiento. No los quiero aburrir, la verdad, con cifras. Yo les puedo pasar esta presentación cuando quieran, cuando les guste. Simplemente es como darle una base sustentable, valga la redundancia, a lo que les estoy contando, a la misión de esta asociación de la que soy parte y que esperamos que siga creciendo. Por lo demás, bueno, aquí, digamos, algunos sesgos del informe del PNUD, dice el título, y como un poco también nos dijo Mora en su presentación, la igualdad de género es una historia de sesgos y prejuicios, no se trata solo de una brecha de género, sino también se trata de una brecha de poder, porque en definitiva de lo que estamos discutiendo es quién tiene el poder, quién toma las decisiones, quién puede decidir con, bueno, plena libertad en el marco de la ley y quién no. Entonces, aquí tengo 2 sesgos que quizás a ustedes les hagan ruido, porque en general
tenemos la idea de que los hombres son mejores líderes. Y en general, yo creo que esto por ahí se lo puede preguntar cada uno en casa o con su propia conciencia y preguntarse a sí misma si efectivamente así lo cree. Yo cada vez que esto lo comento, cada vez esto se reitera y persiste este sesgo. Y la realidad es que no sé si se nos ha dado muchas oportunidades a que lideremos para demostrar lo contrario, o no, pero bueno. Y después otra de las cuestiones es la resistencia, ¿no? Ahí creo que tenemos un gran desafío, Mora, en este sentido de la comunicación, y es algo con lo que me debato quizás a diario. ¿Cómo nos cuesta incluir, digamos, a la sociedad en todo su conjunto, en lo que es esta batalla contra los sesgos y en pos de la igualdad de género, ¿no? Entonces, hay cierta resistencia al cambio, tenemos que encontrar la manera de no ponernos entre negros y blancos, como solemos hacer siempre, tratar de encontrar un punto en el que sintamos que todos nos estamos llevando algo, un win-win, ¿no? Ganando algo, ¿no? Porque realmente me parece que, así como el IPCC, o sea, el panel intergubernamental del cambio climático plantea esta problemática de sesgos, esta problemática desigual de género, también necesitamos que estemos todos dentro para poder revertir un poco el panorama. Y vuelvo al comienzo. Creo que, digamos, se trata un poco de que todos desde nuestro lugar podamos al menos empezar a desmitificar algunas cosas, que nos haga ruido, empezar a, digamos, en el coaching se usa mucho esto de que nos haga ruido, ¿no? Pero dejar plantada la duda, no dejar que todo lo que vemos, todo lo que creemos, se mantenga como tal, como lema, como sesgo, así en pos de un real cambio, en definitiva. Bueno, fui a toda velocidad, pasé todos los slides lo más rápido que pude, no quiero pasarme de tiempo, visto y considerando que ya estamos un poco en hora. Muchas gracias de vuelta, Chocha. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, consultarnos algo, voy a dejar de compartir pantalla en breve. Dale, buenísimo, Sofi. Bueno, muchísimas gracias. La exposición súper clara. A mí me parece muy interesante trabajar con datos, ¿no? Porque en relación a esto que decís de desmitificar, ¿no? Es como, bueno, de dónde agarrarse para poder desmitificar. Me parece que las estadísticas suman un montón. Por eso también le decía antes a Mora, esto de los indicadores, como... y en relación también a la encuesta que hizo hace un ratito, como bueno, la falta de información y no mirar para el otro lado. Bueno, ¿qué puedo hacer? Investigar, ¿no? En vez de correr la mirada para otro lado, me pongo a investigar y a buscar estos datos. Bueno, también me pareció muy, muy interesante todo lo que trajiste y también tengo alguna preguntita redensa, ¿no? Pero bueno, no sé si hay comentarios en el chat, Lu o Pau, si quieren... decir algo, y si no... tenemos un par de comentarios acá. Nadia nos dice que ella estudia una tecnicatura en energía renovable y son solo 2 mujeres. Claro, sí. Nadia, ¿dónde la estás estudiando? Bueno, no sé si estás por ahí o lo puedes comentar y contar, pero sí, no me extraña. De hecho, bueno, quizás todas las que están aquí en el panel, alguna que otra también pueda hacer el comentario o contarnos su experiencia, aunque estamos por ahí pocas de tiempo, pero sí, no, te lo súper creo y vamos en pos de revertir eso, venga. Después, Isabel nos dice que pertenece a un grupo etario que es más resistente que los hombres y cree que se debería luchar para concientizar a las mujeres de su generación. Totalmente de acuerdo, Lorena Isabel, sí. nos dice que los líderes hombres tienen una gran responsabilidad en la situación actual, tanto climática como social, etc. Respecto a lo que decía Isabel, lo tomo con lo que dice Nadia al final, que ahora, digamos, puedo ver el chat, que ella es de Catamarca, dice Nadia, ¿no? Hay 2 cosas que se notan mucho, por lo menos en nuestro país, y lo que podemos ver en AMES. Uno, la cuestión etaria, alguien nos habla, quizá, como que vamos avanzando, nos tiene que dar un poquito de esperanza de que vamos avanzando. Y después la cuestión federal, es impresionante, no sé, Nadia, qué pensás tú, pero por lo menos dentro de AMES es muy evidente cómo la cuestión de género, a medida que nos alejamos de la capital,
se mira con ojo de bicho raro, ¿no? Digamos, como que es como se recrudece la desigualdad a medida que nos alejamos de la capital, como absolutamente todo lo que sucede en nuestro país, diría, a riesgo de quedar como generalista, pero... y no sé qué más había, perdón. Yo estoy viendo acá, perdón, Romina Milicic escribió un mensaje, pero me llegó por privado, se debe haber equivocado. Los leo porque dice: tengo 32 años, 12 años de experiencia en la industria petrolera. Durante casi 8 años fui la única mujer en los equipos en los que trabajé. Nunca mujeres en puestos de tomas de decisiones técnicas. Y esto me hace acordar a algo, lo que dice Romina. Yo soy muy fan de un sociólogo que se llama Pierre Bourdieu, que ya pasó a otro mundo, o no sé, en lo que creerán ustedes. Es muy interesante leerlo, adaptarlo también a esta problemática, pero él, cuando tocaba la cuestión de género, decía algo muy interesante, y mencionaba que el hombre de por sí no tiene que justificar su condición de ser hombre, y nosotras a veces como mujeres, a la hora de defender un trabajo, defender una maestría, no sé, tratar de conseguir un puesto laboral, pareciera como si nos tenemos que estar justificando el doble, el triple, porque ya estamos como corriendo con desventaja, ya venimos con desventaja y lo sabemos, lo sentimos, nos los hacen saber, y como si tenemos que, no sé, capacitarnos el triple quizás, para estar a la misma altura y disputar por el mismo rol de poder, lo que decíamos antes, la cuestión de poderes, ¿no? Una de mis Silvia nos preguntas pregunta, apuntaba, ay, perdón, no, apuntaba un pasa que poco a están llegando eso. comentarios y preguntas y demás, Dale, pero si querés avanzar, Flor, y dale. después leemos. No, que apuntaba, una de mis preguntas apuntaba un poco a eso, de cómo son los estereotipos dentro del ámbito laboral, ¿no? Y cuáles son estas características que se valoran más, que vos recién estabas diciendo, las mujeres tenemos que justificar. Bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que hay que justificar y por qué los hombres no? ¿Cuál es el estereotipo ahí o las características que se valoran Ahí más, tenés digamos? sesgos. Ahí tenés sesgos, como el que mencioné hace un ratito, el que se considera que el hombre es mejor líder. Pero, a ver, si lo pensamos en términos muy matemáticos, una empresa a la hora de contratar a alguien, aparte de preguntar la edad, si está casado, si está soltero, si está de novio, si quiere tener familia, no quiere tener familia, una mujer a la hora de pelear por el mismo puesto, la empresa ya está pensando en que en algún momento va a querer ser madre, quiere tener familia, esa persona no voy a poder contar con ella. O sea, a lo que voy es, hay cuestiones que son propias de nuestros ciclos vitales y si queremos formar una familia, encargarnos de ello o no. Y después hay una cuestión de sesgos, de que el hombre maneja mejor las emociones, por ejemplo. Otra sería, digamos, tengo una lista de sesgos que inclusive ustedes podrían decirme. O sea, cuando decimos... Ya que estamos, ¿puedo hacer un dale, comentario? Quizás obvio. pienso que lo interesante sería ver o cuestionar qué se considera ser un buen líder, ¿no? Porque evidentemente, ¿qué se considera ser un buen líder? Tener digamos, ser autoritario, tener como mucho carácter, ocultar emociones, no ser empático, sino ser competitivo, ser eficiente, ser racional, y esas son todas características con las cuales son socializados los varones, son entrenados los varones. Correcto. Nosotras somos entrenadas para la cooperación, la empatía, las emociones. Entonces, cuando eso se pone en juego en un puesto de liderazgo, es menospreciado, digamos. Una líder que sea empática, que no tiene resultados, ¿no? Aparentemente. Entonces, un poco que me parece que el ejercicio es, bueno, cuestionar qué entendemos, qué entienden las empresas, qué se entiende en general por un buen liderazgo. Un buen liderazgo debería ser horizontal, empático, colaborativo, todas habilidades que tenemos o que somos entrenadas, no que tenemos, porque nada es innato, que somos más entrenadas las mujeres. Lo interesante sería femenizar los puestos de liderazgo, ¿no? Un poco, me parece, no sé. Sí, y lo mismo a la inversa, no sé vos qué pensás, Mora, pero cuando una mujer es líder y tiene esas cualidades masculinizadas, muchas comillas, muchas comillas, ¿cómo o sea, ¿qué decimos? ¿Esta es una macho, la mujer macho? O si no se masculiniza, pierde esa capacidad de liderazgo, entonces ya la ven más débil, digamos. Está buenísimo tu aporte, Mora, porque ahí empiezan a meterse como un montón de nociones y conceptos de las cuales damos como naturales,
y si empezamos a escarbar un poquitito nomás, nos damos cuenta de que hilando un poco fino, todo es revertible, como vos decís, nada es innato. O sea, aquí todo es aprendido, todo es construido. ¿Qué más? Había más comentarios, ¿no? Nos siguen mandando comentarios. Acá Silvia nos pregunta, creo que es una pregunta más para vos, Sofi, que le ocurre pensar cuál es el alcance real de lo que se entiende por sector energético, cuál sería ese sector energético y qué es lo que entraría dentro. Creo que tiene que ver con las cifras que presentaste, Sofi. No entendería la pregunta. Cuando hablabas del sector energético, ¿qué es lo que entraría dentro del sector energético? ¿Cuál sería? Dentro de lo que es el sector energético, todas las industrias de energía, todas las fósiles, no fósiles, renovables. ¿A eso se refería? Hice eso la pregunta, no sé si... Supongo que es de producción, supongo que estamos hablando desde la producción de energía, ¿no? Estamos ahí. Sí, o sí, quizás también pueda implicar un poco todo el circuito, ¿no? La extracción, la producción, la distribución. Claro, bueno, ni hablar. Solo que quizá a la hora de la producción es donde se hace se hace como la bifurcación tan grande entre lo que es renovable y no renovable, y quizás ahí es donde se ve más la diferencia, la desigualdad que yo hoy les contaba entre oil and gas y renovables, por ejemplo. Ahí está, dice que sí, si te preguntaba que si incluía todo el proceso. Ahí va, sí, incluye todo ahí el va, proceso. incluye todo el proceso, generación, distribución, transformación, sí, absolutamente todo. Después, Ichi nos está contando que el año pasado en la Diplomatura en Energía y Desarrollo Sostenible que dan en Ingeniería Sin Fronteras, en conjunto con LULAM, de 41 participantes, eran 13 mujeres, y de ese grupo 2 eran estudiantes de la carrera de Ingeniería Renovable, y que eso era un récord total. Sí, no lo dudo. Bueno, estaría guay conocer también, aparte del número, que es sumamente notorio y significativo, después estar ahí adentro, yo te estaría con una cámara oculta ahí adentro, para ver cómo son, claro, cuáles son los poderes que se están discutiendo, cómo se llaman, cómo no se dicen, qué sobrenombres se ponen, qué esperan de esa mujer que los acompaña. O sea, debe ser una fiesta sociológica eso. Pero bueno, bienvenido sea que otra mujer esté en el mundo de las renovables, así que buenísimo. Después tenemos a Lucía, que nos comenta que es licenciada en Ciencias Ambientales y que en su carrera se da lo contrario. Hay un hombre cada 8 o 9 mujeres, que no es un dato estadístico, sino una observación de 7 años, pero que quizás tenga que ver con que es una carrera más orientada al cuidado. Y bueno, yo estudié gerenciamiento ambiental, así que sigo la misma línea de lo que está diciendo Lucía. Nos pasaba que éramos muchas más mujeres que hombres, sobre todo a lo largo de los años, e incluso siguió así. Yo tengo varios compañeros que todavía siguen y hay muchas más mujeres que hombres. Esto se relaciona con lo que traía Mora, ¿no? De las tareas de cuidado, extendiéndolas, no solo al interior de los hogares, sino extendiéndolas al cuidado de la naturaleza, del ambiente. Sí, las madres de la naturaleza. ¿No? Exacto. Sí. Está súper guay. Y bueno, después Sofía nos hacía la suposición de que las mujeres tienen que faltar cuando los hijos se enferman, que eso también iba en línea de las cosas que te preguntan cuando vas a trabajar, que comentabas vos, Sofi. Y Romina, los días de licencia. licencia. Lo mismo, sí. Los días de licencia que tiene cada uno, ni hablar. Bueno, en fin, ¿qué más? Romina también habla de cuántas mujeres tuvieron que masculinizar el carácter para ser respetadas y valoradas, que es lo mismo que comentabas vos, Sofi. Y Nadia, que es la que nos había dicho que estudiaba en el Instituto de Renovables en Catamarca, nos dice que en su provincia en sí no se trabaja en género y ambiente, sino que es algo aislado, que se trabajó con el tema de mujer rural, pero tampoco tanto. Ajá, claro. Todavía sigue siendo como algo aislado. Bueno, por algún lado se empieza igual, ¿no? Sí, bueno, creo que ahí ya estamos con los comentarios. Acá Mónica nos dice que existe un perfil de liderazgo que podemos aplicar para cada situación, que a veces es directivo y a veces no, y hay que aprender y entender desde ese lugar para desmitificar el tema del liderazgo. Con esto hago un comentario y te dejo, Fer, con tu pregunta. La clásica, que quizás cada vez se escucha menos, pero la clásica era, seguro que estás en tus días, entonces estás un poquito histérica. O
A ver, más o menos no me digan que no la han escuchado y parece de dinosaurio, ¿verdad? Pareciera que Sí. no hemos atravesado el siglo, pero quieran o no, se sigue escuchando. Entonces, ahí con la cuestión del liderazgo lo relaciono, ¿no? Con esta cuestión de qué tiene que, esta palabra liderazgo y la noción, todo lo que implica. Quizá, Claro. bueno, para seguir charlando un montón. Bien, buenísimo. Bueno, para ir cerrando, nada, les queremos agradecer nuevamente. La verdad que muy interesante todo lo que nos trajeron. Yo por lo menos me quedo con cosas para seguir pensando, para seguir investigando. Espero que el resto también. Y quizás para cerrar se me ocurre preguntarles o si quieren decir algún comentario o alguna conclusión, como para pensar esto de la transición justa y sostenible, digamos, transición energética justa y sostenible, ¿qué debería tener? Así muy brevemente, como para darle un cierre a todo esto que estuvieron charlando hoy. No sé si alguna de las dos se anima a contestar. Supongo que las dos, Mora. Bueno, no, pienso que un escenario de transición justa es esto, es un escenario capaz de vincular la justicia ambiental con la justicia social, con la justicia de género, que el acceso a derechos no se convierta en privilegios, que sea un mundo más, una sociedad más igualitaria. Estamos ahora, salió hace poco los informes del INDEC con el 40% de argentinos y argentinas bajo la línea de pobreza. No podemos dejar de pensar, no podemos seguir pensando las problemáticas ambientales por fuera de las problemáticas sociales, o sea, las problemáticas ambientales son fuertemente sociales y de derechos humanos, esa es la mirada que tiene que prevalecer, y en la medida en que las desigualdades sigan existiendo, difícilmente podemos ser carbono neutral o lo que sea, pero hay que modificar cuestiones estructurales, que no solo son desigualdades de género, sino que son desigualdades sociales en un sentido amplio, y me parece que una transición justa es una distribución más igualitaria de recursos, de bienes, de servicios, de acceso. Es una igualdad mayor en acceso a derechos. No puede haber gente que no acceda al agua en un contexto de pandemia donde el agua es fundamental como medida sanitaria. Ni siquiera hablamos de cambio climático, hablamos de poder lavarse las manos. Me parece que hay que ir como al fondo de la cuestión. Eso. Bien. Sofi, no sé si querés agregar algo. Pues lo ha dicho muy bonito, pero sí, básicamente yo suelo decir que no hay sustentabilidad sin equidad, o sea que no se puede lograr sustentabilidad en ningún tipo de nivel sin equidad, así que creo que va un poco en consonancia con lo que dice Mora, y me parece que la cuestión de derecho humano es una pata que hay que empezar a trabajar un poquito más. Todavía está un poco floja la relación de medio ambiente y derechos humanos, me parece que hay que laburar por ahí, hay que laburar bastante. Como cuando digo laburar, indagar, plantear problemas, evaluar casos, ponerse un poco la camiseta y empezar a hacerse cargo de algunos problemas que no solo son ambientales, sino que incluyen realmente derechos humanos que se tienen que poner sobre la mesa. Así que en ese sentido acentúo lo que dijo Mora y coincido con ella. Y es lo que dijo Mora, no se trata solamente de cambio climático, estamos hablando de tomar un vaso de agua, básicamente. Claro. Bien, bueno, muchísimas gracias Mora y Sofi. Nuevamente muy agradecidas por su participación hoy. Y al resto, bueno, vamos a volver a encontrarnos el mes que viene, la segunda semana. Vamos a profundizar un poquito con la temática de pobreza energética, que hoy Mora anticipó un poquito algo. Está bueno meternos ahí. Y bueno, nada, desde el equipo de APRA les agradecemos. Recuerdo están Cele, Natalia, Lucila, ¿quién me falta? Andrea y Paula, espero no olvidarme de nadie. Y bueno, si les interesó, los y las invitamos al próximo encuentro. Les llegará la invitación por redes sociales o al mail. Si ustedes se inscribieron mediante el formulario de inscripción, les vamos a reenviar la invitación para el próximo. Y si no, nos pueden dejar antes de irse acá en el chat su mail para que los podamos contactar, sumar a la lista de difusión. No sé si Paulu o alguna de las chicas quiere agregar algo. No, lo mismo, agradecer tanto a Mora como a Sofi, que co-construyeron todos estos webinarios con nosotros. Así que
con nosotras, estuvo muy, muy bueno, así que bueno, agradecerles, y también agradecerles a todas las personas que se sumaron. Y bueno, los esperamos el mes que viene, como decía Fer, en la charla de pobreza energética. La idea es ir haciendo un webinario por mes y tratar distintos temas que estén relacionados con todo el tema de género y ambiente. Bien, buenísimo. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todas. Un placer, gracias. Adiós.